Axiomas de los números reales, con el matemático Adolfo Chapuz Benítez. Axiomas de los números reales. En el punto anterior vimos de forma muy general lo que es la clasificación de los números reales. Recordamos el conjunto de los naturales, de los enteros, racionales, irracionales, y definimos el conjunto de los números reales como la unión del conjunto de los racionales con los irracionales. Vimos también que la representación de los números reales es a través de la recta numérica. Entonces, por un lado tenemos al conjunto como entes numéricos, como entes abstractos, pero la representación visual del conjunto de los números reales está sobre la recta. Entonces digamos que en la recta numérica es el espacio donde viven los números reales, pero este conjunto de números digamos que toma vida cuando uno le da ciertas propiedades que tiene que cumplir. Entonces los números reales viven aquí, pero se tienen que relacionar de alguna manera. Hay ciertas leyes, ciertas propiedades, hay ciertas reglas que tienen que cumplir. Entonces lo que le da vida al conjunto de los reales son su postulado, sus propiedades, leyes o axiomas. Entonces básicamente es una estructura que se da al conjunto de los números reales. En general existen tres tipos de axiomas o postulados, o propiedades o leyes. Están las propiedades de campo del conjunto de los números reales, propiedades de campo o propiedades de cuerpo, como se conoce en otros lados. Están los axiomas de orden, están los axiomas de completitud, que hacen del conjunto de los números reales un sistema completo, ¿sí? El conjunto de axiomas de campo prácticamente viene siendo el álgebra del conjunto de los números reales. Se establece un orden a través de, digamos, las desigualdades. Podemos establecer qué números reales son, quién es mayor o quién es menor. Podemos establecer, digamos, el orden que va de izquierda a derecha, desde menos infinito a infinito, y podemos comparar dos números y decir quién es mayor y quién es menor. Y el axioma de completitud, que me dice que el conjunto o la recta numérica es continua. Nos está diciendo que el conjunto de los números reales está completo, que no le falta nada, que cada punto de la recta me representa un número y solamente un número. Entonces en esta parte vamos a explicar lo que son los axiomas de campo. Para poder explicar los axiomas de campo tenemos que recordar que existen dos operaciones básicas dentro del conjunto de los números reales. Sabemos que está la suma, la resta, la multiplicación, está la división, están las potencias, las raíces cuadradas, pero de todas ellas las dos más importantes son la suma o adición, el producto o la multiplicación. Entonces, junto con esas dos operaciones se generan las demás, y también se satisfacen ciertas leyes que se llaman leyes de campo. Digamos que es el álgebra, lo que le da vida al conjunto de los números reales. Entonces vamos a estudiar un poquito más esta estructura de los números reales. Entonces sobre R se definen dos operaciones básicas, que son la suma y el producto. Básicamente estas propiedades vienen siendo como un recordatorio de lo que se viene estudiando desde la educación primaria. Propiedades que vas a recordar en este momento. Está la suma y el producto. Sobre cada una de esas operaciones se satisfacen ciertas propiedades. Son 5 para la suma y son 5 para el producto. Estamos hablando de los axiomas de campo. En general vamos a hablar de la propiedad, por ejemplo, de la cerradura, tanto para la suma como para el producto. Esa es la primera propiedad del primer axioma, la cerradura.
que realmente es una propiedad básica que satisface los números que ya sabemos. Nos dice lo siguiente: si tenemos dos números reales, lo que nos dice esta propiedad es que tanto la suma como el producto nos sigue generando dos números reales. A más B y A por B también son reales. Con esto nos está diciendo que el conjunto de los reales es cerrado bajo la suma y bajo la multiplicación. Esto es obvio, porque si tenemos, por ejemplo, dos números reales, 2 más 3, sabemos que eso es 5, también sigue siendo un número real. Y si multiplicamos esos números, 2 por 3, su resultado, que es 6, también sigue siendo un número real. Es algo así como cuando decimos que dos animales de la misma especie o de la misma raza se aparean entre sí y el resultado sigue siendo el mismo tipo de raza o de especie, ¿sí? Así pasa con el conjunto de los números reales. Es cerrado bajo las dos operaciones. Entonces tenemos esta operación. La otra propiedad es la propiedad conmutativa. O conmutatividad. Cuando decimos la frase el orden de los factores no altera el producto, se refiere a esa propiedad, pero en el producto. Pero en el caso de la suma, el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces lo que nos dice lo siguiente, de que A más B es igual a B más A. Y por otro lado, para el caso de la multiplicación, A por B es igual a B por A. El orden de los sumandos no altera la suma, el orden de los factores no altera el producto. Aunque más adelante tú vas a ver objetos matemáticos como por ejemplo las matrices que no satisfacen esta propiedad. La conmutatividad tiene que ver con que no importa el orden en que yo haga las operaciones, el resultado siempre va a ser el mismo. Y esa es la libertad que nos da la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa nos habla sobre cómo asociar. Es la tercera propiedad. Si tengo tres números reales, la suma la puedo asociar de esta forma. A más B más C es igual a. Puedo dejar libre el primer elemento y asocio los otros dos. O al revés. Asocio los primeros dos y al final opero con el tercer elemento. Y una tercera opción sería asociar el primer elemento con el tercero y luego sumar con el tercero, con el de en medio. Lo mismo pasa con el producto. A por B por C es igual a dejar libre a A y multiplicar B por C. Es lo mismo que multiplicar A por B y luego multiplicar por C. Entonces nosotros esta propiedad siempre la aplicamos y no sabemos, digamos, cómo se llama. Por ejemplo, 3 más 6 más 5, ¿cuánto da? Este resultado da 14. Pero muchos hacen esto. Dejamos el 3 libre y hago la operación 6 más 5. Porque puede ser más fácil para alguien. Entonces dejo el 3, hago la suma, me queda 11 y al final hago esta suma. Queda 14. O a lo mejor alguien realizó lo siguiente. A alguien se le hizo más fácil sumar primero 3 con el 6, el resultado con el 5. Esto nos queda que es 9 más 5 y esto es 14. ¿De qué forma la hiciste? O a alguien quizás se le ocurrió sumar los extremos, 3 más 5 más 6. Sería entonces 8 más 6 y esto es 14. Entonces esto es lo que nos dice la propiedad asociativa. Siempre buscamos la forma que sea más rápido para nosotros. Y en la libertad nos da la propiedad asociativa de poder elegir en qué orden puedo hacer las operaciones.
Y lo mismo pasa con la propiedad asociativa con el producto. La propiedad número 4 se llama existencia de los neutros, que son propiedades que venimos manejando desde la primaria. En la suma existe el 1, existe el 0, tal que la propiedad del neutro es que agarro un número real, lo sumo con el 0 y el 0 lo deja igual, lo deja neutro. Y en el caso del producto existe el número 1. Igual obvio, ¿verdad? Tal que cuando agarro cualquier número y lo multiplico por 1, eso me da el mismo número. Esa es la propiedad de existencia del neutro en el caso de la suma, o del elemento de identidad en el caso del producto. A más 0 es igual a A, y A por 1 es igual a A. Y por último existe la propiedad de los inversos. En el caso de la suma existe el inverso aditivo. Que es menos A. Y tiene la propiedad de que cuando sumas el número original con su inverso, eso te da el neutro. En el caso del producto existe el inverso multiplicativo. Que es para todo número diferente. No todos los números reales tienen inverso, todos menos el 0. Entonces, si A es diferente de 0, existe A a la menos 1, con la propiedad de que cuando agarras el número original y lo multiplicas por su inverso, eso te da el elemento de identidad. En el caso del inverso multiplicativo, el único que no tiene inverso es el 0. Y esa es la propiedad. A por A a la menos 1 me da el elemento de identidad. El inverso multiplicativo se define como 1 sobre A. Por ejemplo, si A es igual a 3, entonces su inverso aditivo sería menos A, que sería menos 3, pero su inverso multiplicativo es la fracción, es el inverso del número. El único que no tiene inverso multiplicativo es el 0, porque en este caso tendríamos 0 a la menos 1, sería 1 sobre 0, y la división entre 0 no es una operación válida. Esa es la propiedad del neutro, del inverso de los números reales en la suma y en la multiplicación. Y finalmente la propiedad distributiva. Que combina la suma con el producto. A por B más C es igual a, este es un desarrollo que hacemos en álgebra, A por B más A por C. Y de forma inversa, si tengo una suma A más B, multiplico por un tercer número C, esto es igual a A por C más B por C. Entonces tenemos 5 propiedades para el producto, 5 propiedades para la suma y la propiedad distributiva, que es la que comúnmente utilizamos en el álgebra. Con esto concluimos lo que son los axiomas de campo de los números reales.
Esto fue Axiomas de los números reales con el matemático Adolfo Chapús Benítez.